Hola niños del sexto A, sexto B y sexto C. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Hoy día los invito a que podamos ver los elementos del ambiente en una novela. El objetivo que vamos a trabajar es reconocer los elementos que marcan el cambio de ambiente en una novela. Para poder trabajar vamos a utilizar el libro y la lectura de la página 164 a 166 y también vas a necesitar tu cuaderno. Cuento y novela. Ambos tienen como propósito narrar, es decir, ambos nos cuentan una historia que tienen como foco un problema. Sin embargo, entre ellos mismos hay unas diferencias que vamos a ver a continuación. El cuento tiene menos personajes, no posee capítulos y su historia se desarrolla generalmente en un solo ambiente. Por su parte, la novela tiene más personajes, la historia se narra en capítulos y además pasa por más de un ambiente. En este texto es el que vamos a trabajar el día de hoy, en una novela. Elementos para análisis del ambiente. Vamos a ver 4 elementos que nos van a permitir conocer el ambiente donde sucede la historia y nos va a permitir saber cuándo se está cambiando del ambiente. 1. Localización. Esto se refiere a determinar los lugares en los que ocurren acciones importantes. ¿En qué lugar esto sucede? 2. Desplazamiento. Reconocer el movimiento de los personajes, cuando los personajes pasan de un lugar a otro, cuando se desplazan. 3. Elementos. ¿Qué elementos rodean las distintas circunstancias y cuáles son utilizados? Podemos hacer referencia a los objetos. ¿Qué objetos hay en ciertos momentos, en ciertos lugares? 4. Ambientación. Determinar los personajes que rodean los hechos de la historia, qué paisajes, sonidos, olores, etc. Pongamos en práctica lo que hemos ido viendo hasta este minuto. Vamos a ver el cuento Caperucita Roja y el fragmento de una novela Historia de un amuleto. A grandes rasgos, podemos analizar que Caperucita Roja tiene menos personajes. Conocemos el personaje principal de la Caperucita y el lobo y los personajes secundarios de su madre, el cazador y la abuelita. Esta historia no tiene capítulos y se presenta en un ambiente principalmente, que es el bosque y la casa de la abuelita. No hay más que analizar en este cuento. La diferencia con la novela, que Historia de un amuleto, que es la que vamos a ver el día de hoy, es la siguiente. En esta historia aparecen más personajes. Específicamente, nos vamos a centrar en 4 personajes principales. Nosotros vamos a leer solamente un fragmento, pero esta novela tiene capítulos. Y vamos a ir viendo cómo estos 4 personajes van pasando de un ambiente a otro. Es decir, vamos a poder localizar las acciones principales de la historia. Vamos a ver el desplazamiento, cómo se van moviendo estos 4 personajes. Vamos a ver los elementos o los objetos que me van a permitir inferir los cambios de ambiente y finalmente vamos a lograr darnos cuenta dónde está sucediendo esta historia. Ahora lo vas a hacer tú de manera autónoma. Vas a leer las páginas 164, 165 y 166. Recuerda que vamos a buscar todo lo que nos permita analizar los cambios de ambiente, es decir, localización, desplazamiento, elementos y ambientes. La historia que tú vas a leer es un fragmento del texto Historia de un amuleto. Como ya te dije, tenemos 4 personajes principales. Son 4 niños, los cuales van a hacer un viaje en el tiempo. Ahora que ya leíste esas 3 páginas,
Responde las siguientes preguntas seleccionando la alternativa correcta y justificándola. Recuerda que siempre en el texto habrá alguna pista que te permita hallar la respuesta correcta. En el número 1 dice, ¿qué localización predomina en la primera parte del texto? Es decir, ¿en qué lugar suceden las acciones principales de la primera parte del texto? Justifica la respuesta que seleccionaste. Número 2. ¿Qué motivó a realizar el desplazamiento principal? Es decir, ¿por qué los personajes se mueven de un ambiente a otro? Justifica la respuesta. Número 3. ¿Qué personaje es fundamental para realizar este viaje? La pista a esta pregunta aparece en la página 1. Número 4. ¿Qué elemento es fundamental en este cambio de ambiente? Es decir, ¿qué objeto es fundamental para cambiar el ambiente? Número 5. ¿Por qué es importante a Samir protegerlo de la lluvia? Justifica por qué elegiste esa alternativa. 6. ¿Cómo se dan cuenta que llegan a Egipto? Justifica tu alternativa. Finalmente, número 7. Se identifican 4 ambientes. ¿Cuáles son estos? Justifica tu alternativa. Ahora que ya terminaste la tarea, sácale una fotografía y se la envías a tu profesor. Bueno, niños de sexto, espero que hayan podido realizar la tarea sin mayores inconvenientes. Que se encuentren muy bien ustedes junto a su familia. Cuídense. Chao.